El tema que voy a hablar, que voy a presentar en esta tarde, es la relevancia de Romanos para la teología adventista. Naturalmente que es un tema muy amplio, pero voy a enfocar en un aspecto o dos que son muy importantes para la iglesia en este tiempo. Yo quiero analizar especialmente la creación en el libro de Romanos. Cuando uno habla de Romanos, uno piensa siempre en salvación, justificación por la fe, redención. Pero uno muy raramente piensa que Romanos empieza con creación. El argumento de Pablo en Romanos, capítulos 1 hasta los capítulo 8, la primera sesión ya de Romanos, desarrolla su teología con base en la creación. Eso es muy importante para Pablo. Y este es uno de los desafíos de la iglesia hoy, es creación. Ustedes están familiarizados con el hecho que en el último congreso de la Iglesia Mundial hubo algunas revisiones en la doctrina fundamental o la creencia fundamental número 6, que es justamente la creencia de la creación, porque allí había algunas expresiones que estaban siendo interpretadas, utilizadas para sustentar otras ideas, que no es la creación, que es la evolución. Creación no es solamente un concepto, un tema de la Biblia. Creación tiene que ver con nuestra cosmovisión. Y de paso hay solamente dos cosmovisiones o dos principales cosmovisiones en el mundo hoy. Creación o evolución. La cosmovisión que nosotros adoptamos va a determinar todo lo que hacemos con la Biblia, con nuestra vida, con la práctica de la experiencia cristiana. Creación o evolución. Estas son las alternativas. Y es importante que miremos el libro de Romanos para ver cómo Pablo utiliza la creación en su teología. Ese es un tema muy amplio. Hay libros enteros sobre el tema. Lo que voy a hacer aquí es un repaso de los principales puntos que me parece son más importantes para nuestro contexto. Todo el argumento, como he dicho, de Pablo a los romanos en la primera parte de la epístola, de su carta, está fundamentado en el concepto de un Dios creador. Y Pablo va a Génesis 1, 2 y también 3 para construir la teología de la salvación, de la justificación. Si no hubiera creación, no hubiera salvación, ni redención, ni esperanza escatológica. Creación es un tema fundamental que está como se dice, en la base de la argumentación de Pablo. Algunos eruditos bíblicos argumentan que Pablo tuvo una experiencia con Cristo, y esta experiencia con Cristo determinó su hermenéutica, la manera como Pablo lee o leyó las Escrituras. Yo pienso que hay una verdad en esta afirmación, pero yo pienso también que la experiencia que Pablo utilizó las Escrituras para entender mejor su experiencia con Cristo. Y a la luz de las Escrituras hebreas, Pablo entonces formuló su teología. Decir que Pablo construyó su teología solamente con base en su experiencia, en su encuentro con Cristo, pero yo pienso es afirmar mucho. Tenemos que mantener un equilibrio entre la revelación de Dios en las Escrituras y la revelación de Dios en Jesucristo. Y para Pablo es muy claro que a medida que él desarrolla su tema de la salvación, a medida que él evalúa la condición humana, Pablo recurre a menudo al relato de la creación en Génesis. Vamos primero a Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Yo no tengo
una presentación para mostrar en la pantalla, pero ustedes pueden utilizar la Biblia que vamos a utilizar aquí de vez en cuando. Cuando uno lee Romanos 1, 18 a 32, con atención, y con Génesis 1, 2 y 3 en mente, uno puede percibir que hay muchas alusiones a Génesis, a creación, en esta sección de Romanos. Esta es la sección en que Pablo habla de la condición humana, de la depravación, de la corrupción de la humanidad. Es la sección en que Pablo muestra la real necesidad de salvación. Por lo que él va a decir después, precisa tener una motivación, una causa, una razón. Y la razón es que la humanidad está caída. La humanidad ignoró la creación, ignoró la revelación de Dios, de su carácter, de sus acciones en la naturaleza, en la creación. Y por tanto la humanidad está corrompida. Ahora, ¿por qué Pablo llega a estas conclusiones? Él llega a estas conclusiones con base en su comprensión del relato bíblico de la creación y también de la caída del hombre. Hay eruditos bíblicos que dicen que Romanos 1, 18 a 32, esa es una antigua tradición exegética. Romanos 1, 18 a 32 es un relato de la creación modificado por Pablo para comunicar la verdad teológica que él necesitaba comunicar. Por tanto, aquí nosotros encontramos algunas afirmaciones muy importantes que son ecos de la creación. Y solamente con base en la convicción del relato de la creación, de la historicidad del relato de la creación, es que Pablo ahora puede evaluar la condición humana y las sexualidades alternativas de su tiempo. Vamos a ver alguna cosa que él dice. Vamos a Romanos 1, 23. Vamos a leer. Aquí dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Romanos 1, 23. Esta es una afirmación, una evaluación que Pablo hace de la sociedad de su tiempo. Y ahí él va a se referir a las prácticas que no son aceptadas por Dios, a la corrupción, de prácticas sexuales que no son aceptadas por las Escrituras. Pero es interesante los términos, el lenguaje que Pablo utiliza aquí para esas personas que se alejaron de Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando uno lee Génesis 1, 24, es muy interesante que ciertas palabras griegas que son muy importantes en el contexto de Romanos 1, 23 aparecen aquí, en Génesis 1, 24. Cuando Dios dice por ocasión de la creación: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. En Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si estas palabras de las bestias, los animales y las criaturas que Dios ha creado en Génesis, ahora Pablo está utilizando las mismas palabras utilizadas en la versión griega para describir la condición humana. Está haciendo un comentario de Génesis capítulo 1. Él dice más que debido al pecado y a la corrupción, los humanos cambiaron aún la imagen de Dios.
La imagen de Dios ahora fue distorsionada. Todo el vocabulario que Pablo se utiliza aquí para animales que se arrastran, cuadrúpedos, todo eso viene de Génesis 1. Pablo está haciendo un eco de Génesis para mostrar a su lector, a su audiencia, que cuando uno se aleja de Dios, aún a una distorsión de la imagen de Dios. El hombre recibió de Dios la capacidad de dominar sobre los animales. El hombre fue creado por Dios como imagen de Dios, la única imagen legítima de Dios sobre la tierra. Y hay teólogos que dicen que Dios lo prohibió a los hombres de hacer imágenes, ídolos, porque el hombre es la única imagen legítima de Dios. Y cuando el ser humano hace una imagen, un ídolo, el ser humano no solamente disminuye a Dios, pero disminuye a sí mismo como imagen de Dios. Y básicamente esa es la verdad que Pablo está comunicando en el primer capítulo de Romanos, haciendo referencia a la creación, para a partir de este punto evaluar la condición humana. Ustedes están familiarizados probablemente, yo pienso, con una declaración que la Asociación General ha votado en el último concilio de primavera, la declaración sobre los transgéneros. Es un documento muy importante porque ese es un desafío para la Iglesia en muchos lugares del mundo. Y en ese documento, cuando nosotros empezamos a trabajar en él, nos empezamos justo con la creación. Hay personas que critican, ¿por qué que tiene que ir a la creación? Solo porque Adán era así, nosotros tenemos que ser también. Sí, hay todo tipo de crítica. Pero cuando leemos Romanos capítulo 1, o la epístola a los Romanos, nos vemos que era justamente esa la metodología de Pablo. Él empezó con la creación, empezó con las escrituras, y a partir de allí él evaluó la condición de la sociedad. Porque nosotros vivimos en un tiempo de tanto relativismo social, cultural, religioso. Muchos de los marcos que eran absolutos hoy no están más en el lugar. Uno tenía certeza de él. Podríamos en el pasado tener dudas sobre muchas cosas, pero las personas tenían certeza de por lo menos una verdad: hay un hombre y una mujer. Hoy no hay más esta diferencia en la sociedad contemporánea. El binarismo sexual ha sido atacado. Hay muchos que niegan aún la necesidad de géneros, de identidad de géneros, que no hay hombre ni mujer, pero todo es una cosa sola. Y algunos van al punto de decir que hay probablemente 15, 20, 30, 50 géneros diferentes que varían del hombre a la mujer, del macho a la hembra. Esa es una situación de la sociedad hoy. Esta es la situación de la sociedad del tiempo de Pablo. ¿Cómo Pablo confrontó este problema teológicamente? Con su apelo a la creación. No hay dónde ir. Con su apelo a las escrituras, en primer lugar, naturalmente, pero él fue a la creación, que establece el padrón para evaluar comportamientos, doctrinas y cualquier teología. Una otra alusión a la creación nosotros encontramos también en Romanos 1:26. Romanos 1:26. Cuando Pablo continúa evaluando la situación de la humanidad. Romanos 1:26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Versículo 27. De él se encendieron en su lascivia. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí Pablo usa dos expresiones que están relacionadas, son ecos de Génesis 1:27. La expresión hombre y mujer, que es utilizada aquí para traducir lo griego en el español. La misma palabra griega, el mismo par de palabras griegas que están traducidas en Génesis 1:27, también allí en algunas versiones como varón y hembra. Lo que Pablo está diciendo es que la sociedad de su tiempo cambió el orden de la creación. Dios lo creó varón y hembra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Las palabras son las mismas palabras griegas que son utilizadas en la Septuaginta. Entonces, así Pablo hace un eco del relato de la creación para mostrar, no solamente en términos conceptuales, no solamente comunicar la idea, pero también en términos literarios, utilizando las figuras, las palabras, para indicar que la humanidad se ha alejado del Creador. Ahora vamos a Romanos capítulo 5. Este es un otro capítulo, una otra sección de Romanos en que Pablo recurre a la creación. Romanos capítulo 5 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque aquí Pablo hace una tipología, una comparación entre Adán y Cristo. Los comentadores bíblicos han discutido y mucho material se ha utilizado para discutir el real significado de este pasaje. Algunos tienen dificultad para entender lo que Pablo está comunicando aquí, o por lo menos tienen ideas que me parece no están en armonía con la Biblia. Una idea que ha sido difundida a respecto de Romanos 5 fue comunicada por Rudolf Bultmann. Bultmann argumenta que este texto de Pablo en Romanos 5 refleja un pensamiento gnóstico. De acuerdo con Bultmann, el paralelo entre Adán y Cristo es simplemente una representación de dos etapas, de dos épocas, de dos fases en la historia de la humanidad. Es una idea gnóstica de salvación con implicaciones cosmológicas. Hay otros eruditos que siguen Bultmann, otros han rechazado su posición. Hay algunos que dicen que aquí Adán es simplemente el pueblo de Israel, o la corporificación de Israel, y así se va. Otros ven la raíz, la base de la idea de Pablo en Romanos 5 en la filosofía helenística, en Filón, en los judaísmo helenístico. Otros van para el mundo greco-romano, y hay todo tipo de ideas cuando uno se va a la literatura, a los comentarios. Pero, hermanos, la base de la argumentación de Pablo en Romanos 5 es muy simple. Es Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Es la creación. Y es con base en la creación que Dios ahora está salvando la humanidad. Dios no lo creó la humanidad en Adán. Ahora Dios va a redimir la humanidad en Cristo. Y ese es el argumento de Pablo. Él hace un contraste. Algunas cosas nosotros perdimos en Adán por causa del pecado de Adán. Pero lo que nosotros perdemos en Adán, nosotros vamos a ganar en Cristo. Porque Cristo viene ahora para reverter, para cambiar lo que Adán ha hecho en los efectos del pecado. Así, Pablo desarrolla su teología de salvación, la tipología de Adán y de Cristo, con base en Génesis, con base en el relato de la creación. Y aquí permítanme decir algo. Pablo, para
formular esta argumentación de la manera que él hizo, él tenía que tener una convicción de la historicidad de Adán. Porque si Adán fuera solamente un mito, como algunos dicen, no tenía sentido construir toda su teología sobre un mito. Pero Pablo, al desarrollar el concepto de Cristo como el segundo Adán, él lo hace con base en Génesis 1, 2 y 3. Es verdad que en el tiempo de Pablo, en el mundo greco-romano, había mucha literatura apócrifa de la sabiduría de Salomón y otros libros del judaísmo helenístico, de Filón y otros que desarrollaron la idea de Adán y su relación con la humanidad de diferentes maneras. Pablo no estaba alienado de estos procesos. Ciertamente que él conocía mucho de esta literatura y puede aún ter utilizado algo de expresiones y algunos conceptos que estaban allá. Pero cuando él lo hizo en armonía con la revelación de la palabra de Dios. Entonces, en última instancia, la autoridad para Pablo en esas cuestiones es la palabra de Dios. Es Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y en este contexto de Romanos 5, 12 a 21, que Pablo hace una declaración muy importante, una afirmación sobre la expiación o sobre la sustitución o sobre la muerte sustitutiva de Jesucristo. Y aquí yo voy a hacer un pequeño excursus porque está en el contexto de Romanos 5. Yo quiero hablar un poquito para ustedes, haciendo un paréntesis aquí, sobre la sustitución penal, que es la noción de que Jesús en la cruz tomó nuestro lugar, pagó en nuestro lugar la penalidad por nuestros pecados con su muerte, con su sangre. Para nosotros puede ser obvio, ese es el concepto que Elena de White desarrolla en sus libros mayormente, y esta es la convicción que nosotros expresamos en nuestras creencias fundamentales. Pero ni todos los evangélicos, ni todos los eruditos adventistas están de acuerdo. Hay uno u otro aquí, allí, que no acepta el concepto de sustitución penal. Algunos ainda dicen que sustitución penal no es una idea bíblica. Y ellos dicen que sustitución penal fue algo que Anselmo de la Cantuaria, Anselm of Canterbury, invented, and then él puso esto en la tradición de la iglesia cristiana. Los reformadores después la aceptaron y así, pero ellos no aceptan la idea de que sustitución penal, de que en la cruz Cristo tomó nuestro lugar, es una idea bíblica. Ellos prefieren la idea de una influencia moral, de que en la cruz Jesús solamente reveló, demostró el amor de Dios por la humanidad, pero que no hubo allí una paga por los pecados humanos en el sentido de que Cristo ocupó nuestro lugar. Pero en Romanos capítulo 5, 6 a 8, que es en el contexto del segundo Adán, nosotros tenemos uno de los textos pero más claros de las Escrituras sobre la sustitución penal. Aquí nosotros vamos a leer. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, porque en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí Pablo hace una afirmación que cuando analizada en el trasfondo del mundo greco-romano se queda aún más clara. Porque Pablo estaba, como dije antes, estaba familiarizado con la cultura de su tiempo. Y en el mundo greco-romano
la noción de que alguien podría dar la vida por una otra persona, podría sustituir a una otra persona, era una noción que existía. No era algo que ellos no lo conocían, ellos lo sabían. Hay incluso una pieza, una pieza de Eurípides, que es un escritor griego, en que él menciona un rey griego que tuvo su vida salva porque su esposa murió por él, dio la vida por él. El mismo personaje también es mencionado por Platón. En el tiempo de Pablo, más adelante, esta noción de una persona que da la vida por la otra, por un amigo, por una persona buena, también era común. Para la audiencia de Pablo, para el mundo greco-romano, la noción de que alguien pueda morir por otro no era común, mas era conocida. Pero uno da la vida por una persona buena. Todas las personas que fueron salvadas por alguien que dio su vida por ellas eran personas buenas. Como en la obra de Eurípides, de Platón, y después más tarde otros escritores mencionan, siempre uno muere por una persona buena. Pero lo que Pablo está diciendo es, aun si por una persona buena, a veces es difícil que alguien muera, Cristo murió por los malos. Cristo murió por los pecadores. Y todas las expresiones aquí de este texto, ellas hacen muy clarito que lo que ocurre es una sustitución. Las construcciones gramaticales griegas son las mismas que se encuentran en la literatura clásica para hablar inequívocamente de sustitución, de alguien que da su vida por otro. Entonces, queridos hermanos, colegas, sustitución penal o muerte sustitutiva de Cristo es una enseñanza clarita de las Escrituras que se refleja aquí en Pablo en el contexto del capítulo 5, en el contexto de la creación. Cristo, como el segundo Adán, va ahora a renovar, reconstituir la creación y deshacer el mal que Adán ha causado. Y al hacerlo así, Él lo hace al sustituirnos, una muerte sustitutiva. Así, aun cuando Pablo habla del segundo Adán, aun cuando él va a hablar de la salvación, de la sustitución, del sacrificio de Cristo, Pablo está fundamentado en la creación. Y eso es un modelo hermenéutico para nosotros también. La creación es el patrón. No es por acaso que la Biblia empieza, el canon bíblico empieza con la creación y se cierra con la nueva creación. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8 es uno de los cumbres de la teología de Pablo, de la esperanza. Pablo aquí está hablando ahora de la recreación. Que aunque hay sufrimientos, muerte, dolor en el mundo, todo esto será deshechos, el mundo será recreado. Y aquí Pablo menciona la palabra creación, por lo menos unas 4 veces. Él menciona también la creación en capítulo 1, cuando dice que los paganos, la humanidad abandonó la creación, no se olvidó del Dios de la creación. Pero aquí Pablo, a partir del versículo 19, va a decir, vamos a leer a partir del versículo 18, Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y en el versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por lo tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En versículo 22,
sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Pablo continúa su discusión, su exposición aquí. Pero hay algo muy significativo en estos versículos que han atraído la atención de los pensadores, de los exégetas. En primer lugar, tenemos que ver cómo se puede aquí interpretar, entender la palabra creación aquí. La palabra griega creación, ktisis, es una palabra clave en ese texto. Y esta palabra ha sido entendida de dos maneras diferentes. ¿Ya? Algunos dicen que creación aquí, que gime, que ha de ser redimida, es la humanidad. Esa es una interpretación antropológica de la palabra creación. Es la humanidad creyente, en algunos casos. Pero son seres humanos que están en estos gemidos, esperando por la creación. Pero hay otra posición que entiende que la creación aquí debe ser entendida en términos cosmológicos, que la creación es la naturaleza como un todo. Y en los últimos años la interpretación más cosmológica tiene ganado más apoyadores, porque las personas van a Romanos 8 a la luz de toda la crisis ecológica, de la destrucción de la naturaleza, de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces los exégetas se quedan más sensibles a ver aquí una sensibilidad, un mensaje que también es ecológico. Ese es un lado bastante interesante de la interpretación actual. En el pasado, especialmente en el periodo anterior a Primera Guerra Mundial, en el periodo que luego después de la derrocada del modernismo, cuando la humanidad perdió el sueño de arreglar el mundo, había siempre una preocupación más antropológica, de que Dios tiene que vir para salvar los humanos. El centro era el ser humano. Pero con la crisis ecológica que vino después, hay esta tendencia de preguntar, ¿será que Dios tiene un lugar en su redención para la creación? Y con esta preocupación, entonces las personas van a Romanos capítulo 8 para buscar aquí alguna cosa que pueda decir sobre la ecología, lo que Dios va a hacer por la naturaleza. Entonces hay estas dos posiciones, una antropológica. La posición antropológica fue muy defendida por Santo Agustín, después por Martín Lutero y por otros eruditos modernos. La interpretación cosmológica ha sido defendida desde los padres de la Iglesia, Irineo, después por Juan Calvino, también es de la visión de la creación. Aquí representa no solamente los humanos, pero la naturaleza como un todo. Y yo hice una investigación en Elena de White para ver si ella en algún punto comenta este pasaje. Yo encontré algunas alusiones. Ella no hace una afirmación directa, pero por el contexto de su declaración, cuando ella menciona Romanos 8, me parece que Elena de White también ve en la creación, ktisis, en Romanos 8, como involucrando la naturaleza, en la redención del mundo criado. Y es esto mismo que nos vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22, la nueva tierra y el nuevo cielo. Es la restauración no solamente del
la humanidad, pero la restauración de la naturaleza, del cosmos como un todo. Ellen G. White hace una declaración cuando ella evalúa la condición humana a la luz de Romanos capítulo 8. Y ella dice así: nuestro mundo es un vasto leprosario, una escena de miseria que ninguna pluma puede representar. Miseria que no nos atrevemos a permitir que ni siquiera nuestros pensamientos se detengan en ella. Si solo nos dimos cuenta de lo que es, la carga sería demasiadamente terrible. En otras palabras, a veces Dios no nos permite que contemplemos, que percibamos los sufrimientos, la miseria del mundo, porque nosotros no la podríamos soportar. Pero Dios las sufre y las sabe todo. Y esto es en el contexto de la creación caída. Entonces, en el contexto de otros pasajes de Ellen G. White, para mí me queda claro que Ellen G. White está aquí hablando cuando ella comenta en Romanos capítulo 8, de una visión cósmica de la creación. Además, hay en el versículo 23 un contraste que me parece que desde el punto de vista exegético define la cuestión. Y aquí está, después que Pablo habla, sabemos, versículos 22 y 23, sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Aquí en el versículo 23 el apóstol dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Entonces aquí hay una distinción entre la creación que gime, que sufre a causa del pecado del ser humano, y el ser humano mismo que sufre y quiere ser redimido. Entonces, para mí, una lectura detallada del texto, me parece que la información, la posición que ve en la palabra creación, algo cósmico, que involucra a la naturaleza como un todo, como objeto de la redención final, es la más sustentable del punto de vista exegético. Pero ahora hay una última cuestión que necesitamos analizar en relación a Romanos 8. Es cuál es el trasfondo de estas expresiones de Pablo. Cuando Pablo habla de la naturaleza que está caída, que gime a causa del pecado, porque fue sometida a la vanidad. ¿Cuál es el trasfondo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Pablo está utilizando el Antiguo Testamento aquí? Yo pienso que el trasfondo, la opción más obvia es Génesis 3:17. Aquí dice: then to Adam, yo tengo el texto en inglés, pero voy a traducir en español. Dios dice a Adán: ¿por qué tú oíste la voz de tu mujer? Ahora comiste del fruto, entonces maldita es la tierra por tu causa. Entonces, Génesis 3:17 me parece es el trasfondo más obvio. Y Pablo, cuando está hablando sobre la esperanza de la recreación en Romanos 8, él de cierta manera depende del Génesis capítulo 3, de la caída. Pero hay otras posibles alusiones. Pablo ciertamente conocía muy bien Eclesiastes. Cuando uno lee Eclesiastes describe la situación del mundo en una palabra: vanidad. Esa es la palabra española, vanidad. Todo es vanidad. Todo pasa. Todo es temporario. Y es la misma palabra, vanidad, en hebreo hevel, es su griego, es su equivalente en la Septuaginta, que Pablo está utilizando en Romanos 8, cuando dice que la creación está sujeta y sometida a la vanidad. Entonces, Pablo muy probablemente también tenía Eclesiastes en el trasfondo cuando está escribiendo, porque de paso Eclesiastes es un comentario teológico inspirado de Salomón a Génesis 3.
y Cantares a Génesis 2. Salomón tiene esos dos libros que son muy singulares, aparte de Proverbios. Cantares para comentar un Génesis capítulo 2 y Eclesiastes para comentar Génesis capítulo 3. Por lo tanto, esos textos están ahí en el trasfondo del pensamiento de Pablo aquí. Y hay, de paso, otras expresiones, otros textos bíblicos que también comunican un lenguaje muy similar. Por ejemplo, Isaías capítulo 24 hasta capítulo 27, que es conocido como el Apocalipsis de Isaías, donde el profeta describe la condición de la tierra que ahora está lamentando por causa del pecado humano. En Isaías 24, versículos 4 y 5, por ejemplo, y 6, nosotros leemos: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población. Este es el lenguaje del lamento, del sufrimiento de la creación. Lenguaje similar se encuentra en Oseas capítulo 4, verso 3, Jeremías capítulo 4, 31. También en Joel se habla del lamento de la tierra a causa del pecado humano. Es el mismo lenguaje que Pablo está reflejando en Romanos capítulo 8. Pero la causa, la fundamentación para Pablo es Génesis capítulo 3. Bueno, el tiempo se fue. Tengo 4 conclusiones para sacar de lo que hemos visto hasta ahora. De Pablo utilizando la creación en en Romanos 1, Romanos 5 y Romanos 8. ¿Qué podemos sacar de esto? Que sea relevante para nosotros, para la iglesia, para la condición contemporánea. Primer punto, la actitud de Pablo frente a las Escrituras. Pablo recibió el mensaje del Evangelio en una visión cuando estaba a camino de Damasco. Una visión del Cristo resurrecto. Y aquella visión cambió la vida de Pablo para siempre. Pero Pablo ahora fue a las Escrituras para entender su experiencia. No fue la experiencia de Cristo que llevó a Pablo a distorsionar o a adaptar las Escrituras, pero su apelo, su recurso a las Escrituras le ayudaron a entender mejor lo que era el Evangelio de Jesucristo, porque sin las Escrituras Pablo no tenía condiciones de explicar el significado del amor de Cristo. Eso que nos vemos en el libro de Romanos, en otras cartas de Pablo. Por lo tanto, el primer punto es: tenemos que tomar las Escrituras muy en serio. Las Escrituras son la base. El argumento de que si yo tengo a Cristo ahora yo puedo interpretar la Escritura como yo quiero no es un argumento bíblico, no es la actitud de Pablo. Para Pablo las Escrituras era la base. Segundo punto, relacionado con este, es la hermenéutica. Pablo y su interpretación de la Escritura es consistente con la unidad y con la autoridad de las Escrituras. Pablo conocía la literatura de su tiempo y pudo haberla utilizado, pero Pablo la interpretaba de acuerdo con las Escrituras. Y Pablo reconoció, y él menciona esto en Romanos 3, 12, 3, cuando él dice que sus hermanos judíos no han levado en serio las Escrituras, no han tomado en serio las Escrituras. Aquí él dice en versículos 2 y 3 de Romanos 3, de mucho en todos los aspectos, cuando se refiere a los privilegios de los judíos. En él dice, primero ciertamente porque les han sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces él desarrolla un argumento, pero lo que podemos sacar de aquí es que Pablo acepta el hecho de que sus hermanos judíos no hubieran interpretado la Escritura con seriedad, aunque
tuvieran el privilegio de las Escrituras, no la interpretaron. Y ahora Pablo, en sus cartas, en el libro de Romanos, no solamente está comunicando un mensaje teológico, doctrinal para ellos, mas también un mensaje hermenéutico. Ella está enseñando a sus audiencias, sus iglesias, a la iglesia en Roma, cómo la Escritura debe ser interpretada. Eso es muy importante en Pablo. Tercer punto, la importancia de la creación. La creación era un tema del Antiguo Testamento que era fundamental para Pablo, para la teología de Pablo. La exposición que Pablo hace de la salvación se basa en su convicción de la historicidad de la creación. Por lo tanto, creación o evolución no son simplemente opciones inconsecuentes. Son alternativas mutuamente exclusivas. Creación define la teología de la Biblia como un todo. Y alguien dice, lo que hacemos con Génesis capítulo 1, versículo 1, define lo que vamos a hacer con toda la Biblia. Y para Pablo era eso, era así mismo. La creación era fundamental. Finalmente, la situación, los principios éticos. Pablo va a las Escrituras. Pablo recurre al relato de la creación para establecer ciertos principios éticos en el contexto del relativismo del mundo en que él vivía. Y aquí Pablo también nos enseña que cuando no sabemos lo que es cierto, lo que es errado, lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer, solo tenemos una opción que es infalible, en nos volvermos para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la verdad final.